ahora que las reformas del presidente Milei están aprobadas, ¿crees tú que los desafíos políticos se acabaron para él? ¿Y cuáles son los escenarios de más riesgo a lo que él se enfrenta? Muy bien, gracias por invitarme. Creo en primer lugar que el gobierno entendió con claridad y es correcto que la aprobación de las leyes la semana pasada en el Congreso, de la ley bases y del capítulo fiscal del gobierno, no es un punto de llegada para el gobierno de Milei, sino que es un punto de partida. Por eso hubieron anuncios inmediatamente después de la aprobación de las leyes. El gobierno afirmó que empezaba una nueva etapa para la administración y ahora la pregunta es cómo sigue esa etapa. Con respecto a los riesgos, me parece que el gobierno fue muy eficaz en resolver rápidamente la cuestión fiscal, de conseguir rápidamente un superávit fiscal que permitió que la inflación bajase en los primeros meses del gobierno de Milei, pero ahora el mercado, los inversores, el Fondo Monetario le están pidiendo con mucha claridad que avance rápidamente en la cuestión monetaria del programa económico, que es básicamente levantar las restricciones a los capitales, al flujo de capitales, lo que llamamos el cepo en Argentina, que es una cuestión que disuade mucho a las inversiones, tanto financieras como las inversiones de la economía real. Y eso es lo que nosotros escuchamos de nuestros clientes en Horizon Engage, que son básicamente empresas de la economía real, de la minería, de la energía, de los recursos naturales, que a la hora de pensar en ingresar a Argentina quieren tener una cierta visibilidad sobre cómo va a ser la salida del cepo para poder darle flujo a los capitales y a las inversiones. Perfecto. Te adelantaste a la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿cuándo piensas tú que Argentina podría salir del cepo? Es difícil hacer futurología y de hecho el gobierno le cuesta poner una fecha porque quiere que primero haya condiciones y las condiciones que el gobierno necesita son dos. Es que haya menos pesos en la economía y que haya más dólares en el Banco Central. Está intentando por todos los medios imprimir menos pesos para que haya menos pesos, pero le está costando mucho que haya más dólares en la economía. Ahora, en términos ya menos técnicos económicos y más políticos, el gobierno necesita o debería mostrar antes de fin de año que logró levantar el cepo cambiario en términos de poder mostrar a la sociedad que el programa está funcionando y que tiene resultados concretos. Si no lograra levantar el cepo antes de fin de año, creo que hay un consenso de que sería una derrota política para el presidente Milei. Pero el presidente, volviendo a tu pregunta sobre los riesgos, sabe que no puede dar un paso en falso en levantar el cepo, porque lo que no puede mostrar Milei es que no gobierna la economía. Milei, como saben, es el primer economista presidente de Argentina, entonces levantar el cepo con malas condiciones, que eso lleve a una corrida cambiaria y que haya inestabilidad financiera, es un lujo que Milei no se puede dar. Perfecto. Y la relación de Milei con el mundo político, que no ha sido buena con la famosa casta y con los que, incluso con los de su propio sector. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Milei llamó a la dirigencia política argentina, no solamente casta durante la campaña, más recientemente dijo que eran liliputienses, poniéndose a él en el lugar de un Gulliver, un gigante político con una proyección internacional que no tenía parangón con la política local. La verdad es que va a ser muy difícil que Milei pueda avanzar en las reformas que quiere hacer para Argentina sin algún tipo de involucramiento con esa casta, con esos liliputienses, que aún en la famosa novela de Gulliver, Gulliver decide involucrarse y hablar y negociar con los liliputienses para tener beneficios mutuos en ese caso. Entonces, creo que el mix, la combinación de confrontación y diálogo que Milei propuso hasta ahora es 95% confrontación, 5% diálogo. En el proceso parlamentario que llevó a la aprobación de las leyes, vimos cómo ese mix fue cambiando un poco, 70-30. Deberíamos llegar a un punto en el cual la confrontación, la narrativa antipolítica de Milei
tenga una dosis en su discurso del 50% y que el otro 50% su gobierno negocie a través de los funcionarios que se dedican a esto, el ministro de Interior Francos, el ministro de Economía, la gente en el Congreso de Milei. Entonces, me parece que entre narrativa y realidad empieza a haber menos brecha y en la semana que viene vamos a ver la firma del Pacto de Mayo, en julio en este caso, que va a ser una puesta en una fotografía simbólica de esa voluntad o intento de acercarse a la dirigencia política argentina. En el ámbito de las enemistades, ahora tenemos una tremenda polémica que ha ido creciendo desde que asumió, incluso antes, el gobierno, en términos de política externa, en la política exterior del país y la política que él lleva. ¿Cómo crees tú que impactan a los intereses nacionales todos estos conflictos que está teniendo desde el presidente Arce en Bolivia, Pedro Sánchez en España, y para qué decir con Lula, etcétera, etcétera? Y la lista sigue, esos son como los más destacados. En términos de política exterior, Milei está llevando una política muy presidencial, muy personal y muy ideologizada, que desde nuestro punto de vista pierde en el horizonte lo que es el interés de Argentina de tener relaciones con actores diversos del escenario internacional. El caso de Brasil es muy paradigmático. Brasil, primer socio comercial de Argentina. Hay acuerdos automotrices que tienen que ver con la industria manufacturera del país, pero también con España, donde el presidente se peleó con el primer ministro, hizo una visita que no fue de Estado, e inversiones que quizás podían considerar aumentar, empresas españolas, aumentar su inversión en Argentina, empiezan a tener dobles pensamientos sobre qué hacer al respecto. Entonces, entendemos que la política exterior, el presidente todavía no ha logrado un tono correcto para llevarla adelante. Creo que él puede tener el mismo mix que con la política local, un poco de confrontación y un poco de pragmatismo. Hasta ahora hemos visto que en algunos casos, como en China, se logró una solución con la cuestión del swap de monedas, pero todavía no está la contraparte de cómo esa negociación se va a traducir en relaciones políticas con el gobierno chino también. Entonces, me parece que ahí el presidente todavía no encontró el tono de gobierno que requiere su posición y que está más en un tono electoral y de campaña permanente que no es positivo para los intereses del país ni para la proyección de inversiones llegando al país. Y para terminar, yo leí una columna tuya del 29 de junio en que hacías una analogía entre Milei y Messi. ¿Qué lecciones crees tú que debería sacar Milei del mejor del mundo? Lo interesante de comparar a Milei con Messi, aparte de que comparten la primera letra de su nombre, es que el presidente Milei está en gran parte de su tiempo destacando su papel internacional, destacando cómo él ha proyectado a Argentina al mundo en términos políticos, lo cual es cierto. Realmente nosotros percibimos mucho interés en inversores, en empresas, en qué está pasando en Argentina, proyectándose a futuro, pero al mismo tiempo entendemos que lo que el presidente Milei, en lo que Milei se diferencia de Messi, es en la cuestión de la obtención de resultados. Messi ha sido el mejor del mundo durante 20 años, con una personalidad muy humilde, muy poco argentina en un punto. Si uno sigue el conocimiento popular sobre Argentina, es como que el argentino tiende a pensar que es muy importante, quizás más de lo que somos realmente, pero Messi realmente lo ha sido, pero lo ha dicho poco y ha conseguido resultados. Milei lo dice mucho que él es muy importante, y todavía le falta conseguir resultados, ganar una Copa del Mundo, ganar una Copa América. Entonces creo que ahí entre el dicho y el hecho también hay un trecho, y Milei deberá dosificar la forma en que se refiere a su presidencia y a su propia figura y empezar a concentrarse en lo que va a ser el punto por el cual los argentinos lo van a evaluar finalmente, no por la tapa en Times, no por las entrevistas o por los mitines políticos en Madrid o en otros lugares del mundo, sino que lo van a evaluar porque baje la inflación, la economía crezca y la economía argentina sea finalmente estable después de muchos años.